Mi esposa se llevó todo en el divorcio. ¿La casa? Los autos. El dinero. Todos pensaron que yo estaba acabado. Firmé cada papel con calma. En la audiencia final, su sonrisa se desvaneció lentamente. El secretario deslizó los papeles sobre la mesa de roble pulido, y mi esposa sonrió, como alguien que ya había ganado. Su abogado se inclinó, susurró unas pocas palabras, tranquilas, urgentes, y el color desapareció de su rostro. No de golpe. Se desvaneció lentamente, como una fotografía dejada al sol. Al otro lado del pasillo, sentí el leve temblor del papel mientras las firmas esperaban ser permanentes. Firmé con calma. Ella miró fijamente la página, como si hubiera cambiado mientras no miraba. La jueza se aclaró la garganta. La sala se quedó quieta. Ese fue el momento en que todos pensaron que yo estaba acabado. Ese fue el momento en que se equivocaron. Pero me estoy adelantando. Necesitan entender cómo llegamos a esa sala del tribunal, en una mañana gris de jueves. Como un matrimonio que duró casi 2 décadas se convirtió en un concurso silencioso de paciencia. ¿Y por qué el hombre que firmó todo, en realidad, no se estaba rindiendo en absoluto? Me llamo Ethan Calvel. Tengo 45 años. Hasta hace 8 meses, estuve casado con Miranda Calvel, una mujer que creía más en los resultados que en los procesos, y más en las apariencias que en la aritmética. Nos conocimos a mediados de nuestros 20, cuando la ambición todavía se sentía como una promesa en lugar de una amenaza. A ella le encantaba decir que podía ver el panorama general. Yo era quien se aseguraba de que el marco no se cayera de la pared. Durante años, nuestra división del trabajo funcionó. Miranda se encargaba del mundo social, las cenas, el networking, las fotografías cuidadosamente seleccionadas. Yo me encargaba de las cosas silenciosas e invisibles. Facturas pagadas a tiempo. Seguros revisados en cada renovación. Contribuciones de jubilación programadas para aumentar un poco cada año. Yo era la persona que recordaba las fechas de vencimiento, leía la letra pequeña, y notaba cuando los números no cuadraban. No era glamoroso, pero era estable. Y la estabilidad, creía yo, era el amor con las mangas arremangadas. Compramos nuestra primera casa cuando yo tenía 30 años, un lugar modesto con una escalera que crujía y un arce en el patio, que dejaba caer helicópteros por todo el camino de entrada cada primavera. Miranda quería encimeras de granito. Yo quería un techo que no tuviera goteras. Nos comprometimos arreglando el techo y ahorrando para las encimeras más tarde. Cuando nació nuestro hijo, Noah, todo se redujo a un centro pequeño y brillante. Noches sin dormir, calcetines suaves, el olor a champú de bebé. Recuerdo haber pensado que, si mantenía las luces encendidas y las ruedas girando, la felicidad se cuidaría sola. No se rompió todo de una vez. Se inclinó. Miranda empezó a querer más. Más metros cuadrados, más brillo, más pruebas de que estábamos ganando alguna carrera invisible. Seguía a personas en internet que vivían en casas con sofás blancos y que nunca parecían derramar nada. Ella hablaba de invertir en nosotros mismos, lo cual significaba pedir prestado al mañana para impresionar al hoy. Cuando dudé, ella lo llamó miedo. Cuando pedí tiempo, ella lo llamó control. Traté de explicar que hay una diferencia entre crecimiento y apalancamiento. Que la deuda tiene gravedad, que puedes sonreír mientras caes en un agujero, y aún así seguir cayendo. Ella lo descartó con un beso y una risa, como si le estuviera contando un cuento antes de dormir que la aburría. La primera grieta real llegó en una noche de martes cualquiera. Noah estaba en casa de un amigo. La cena se enfriaba en la estufa mientras Miranda se desplazaba por su teléfono, con los ojos iluminados por un brillo que no venía de la habitación. No se sentó. Se paró junto a la encimera y dijo, creo que queremos cosas diferentes. No fue un tenemos que hablar. No fue un soy infeliz. Fue una declaración de tesis, entregada limpiamente. Quiero el divorcio, dijo. Quiero la casa, los autos, el dinero. No quiero pelear. Podemos hacer esto limpiamente. Lo dijo de la manera en que alguien pide un aderezo para ensalada aparte. Recuerdo notar detalles pequeños y estúpidos.
La forma en que el reloj hacía tic-tac. La mancha de salsa en la cuchara que aún no había lavado. Como mis manos no temblaban, a pesar de que mi pecho se sentía hueco. Pregunté por Noah. Ella se encogió de hombros. Lo solucionaremos, dijo, ya pasando a otra cosa. En una semana, mi tarjeta de crédito dejó de funcionar. Luego, la cuenta conjunta. Es solo hasta que las cosas se resuelvan, dijo, como si el arreglo fuera una estación que pasara por sí sola. Su madre, Janice, llegó con simpatía empaquetada como instrucción. Evaluó mis cosas como una tasadora, decidiendo qué contaba como sentimental y qué contaba como excedente. Pondremos esto en bolsas, dijo, entregándome una caja de bolsas de basura resistentes. No cajas, bolsas. Miranda se apoderó de la narrativa rápidamente. Los amigos llamaban para ver cómo estaba ella. Llegaban mensajes preguntando si yo estaba bien, redactados de manera que asumían que no lo estaba. En los eventos escolares de Noah, sentí el cambio, sonrisas educadas que terminaban un segundo demasiado pronto. Ojos que se deslizaban más allá de mí, para aterrizar en la nueva certeza de Miranda. No corregí a nadie. No discutí. Me mudé a la habitación de invitados, y luego a un pequeño apartamento a 8 kilómetros de distancia, lo suficientemente cerca para mantener intacta la rutina de Noah. Compré un sofá usado, que olía levemente al perro de otra persona, y una lámpara que zumbaba si tocabas el cable de cierta manera. Por la noche, después de que Noah se dormía, abría hojas de cálculo y leía. Porque aquí está lo que Miranda no sabía, 3 años antes, una noche tarde, noté una transferencia que no pertenecía allí. Luego otra. Los patrones no se anuncian a sí mismos. Susurran. Seguí los susurros en silencio, pacientemente, y aprendí a mantener la boca cerrada. Aprendí el valor de esperar. Cuando finalmente contraté a una abogada, Grace Holloway, de 54 años, precisa como un metrónomo, me dijo que luchara. Construyeron esta vida juntos, dijo. Tienes derecho a la mitad. Le dije que no quería la mitad. Quería exactamente lo que Miranda pedía. Grace me miró fijamente, como si yo hubiera cambiado de idioma a mitad de la frase. Confía en mí, le dije. Deja que se lleve todo. Estudió mi rostro, luego las carpetas que había traído. Lentamente, su expresión cambió. Está bien, dijo. Si estás seguro. Lo estaba. Para cuando llegó la fecha del juicio, Miranda estaba radiante. Ropa nueva, confianza nueva. Un hombre 10 años más joven, que rondaba justo fuera del encuadre de sus fotos. Ella creía que el impulso era lo mismo que la dirección. Creía que las firmas eran solo trámites. En la sala del tribunal, cuando el secretario deslizó los papeles hacia mí, sentí una calma sorprendente. Firmé mi nombre con cuidado, cada letra exactamente donde pertenecía. Al otro lado del pasillo, la sonrisa de Miranda se mantuvo hasta que su abogado se inclinó y susurró. Solo unas pocas palabras. No lo suficientemente fuerte para que yo las escuchara, pero lo suficiente para que yo viera la verdad aterrizar. Su sonrisa comenzó a desvanecerse. Cuando la gente dice que un matrimonio se desmoronó, generalmente se refieren a que se hizo pedazos en un momento dramático. Gritos, portazos, una frase final que resuena durante años. El nuestro no hizo eso. Se adelgazó. Se estiró. Se convirtió en algo quebradizo mucho antes de romperse. Después de que Miranda dijo la palabra divorcio, se movió con la confianza de alguien que creía que la parte más difícil había terminado. Para ella, la decisión en sí misma era la victoria. Todo lo que siguió fue papeleo y logística, inconvenientes que debían gestionarse. Para mí, los días adquirieron una extraña claridad. Notaba los sonidos con más agudeza. El zumbido del refrigerador en el apartamento. El eco de los pasos de Noah en un pasillo que ya no era nuestro. El silencio se sentía más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Miranda le dijo a la gente que nos habíamos distanciado. Era una frase elegante. Sugerí inevitabilidad, como el clima.
No mencionaba los años que pasé suavizando los bordes de sus riesgos, o la forma en que ella había comenzado a tratar la precaución como un insulto personal. No mencionaba la noche en que se rió cuando pregunté cómo cubriríamos un pago global si el mercado caía. Te preocupas demasiado, había dicho, besando mi mejilla como si eso lo resolviera. Me preocupaba porque preocuparme era mi trabajo. Trabajé en operaciones el tiempo suficiente para saber que a los resultados no les importa el optimismo. Los números no responden a la confianza, responden a las matemáticas. Durante años, mantuve nuestro hogar funcionando como una pequeña empresa. Revisiones mensuales, proyecciones anuales. Cuando Miranda quería un auto nuevo, yo sacaba los totales y negociaba el arrendamiento. Cuando quería renovar, yo cotizaba materiales y cronometraba a los contratistas. No estaba en contra del crecimiento. Estaba en contra de fingir que el crecimiento no tenía un costo. Ella odiaba esa distinción. Quería impulso, no márgenes. Después de que me mudé, ella aceleró. Cambió las cerraduras por seguridad. Empaquetó mis cosas con Janice supervisando, narrando lo que era razonable que yo conservara. No necesitas esto, decía, levantando algo pequeño pero significativo, el reloj de mi abuelo, una pila de cuadernos viejos. El sentimiento puede ser una carga. Noah observaba desde las escaleras, en silencio. Tenía 16 años, lo suficientemente mayor para entender que algo estaba mal, y lo suficientemente joven para sentirse responsable de arreglarlo. Miranda se apoyaba en él de maneras que hacían que se me apretara el estómago. Tu padre está haciendo esto más difícil de lo necesario, le dijo, lo suficientemente fuerte como para que yo pudiera escucharlo por teléfono cuando Noah me llamó esa noche. Solo quiero que todos sean felices. Es asombroso con qué frecuencia la crueldad usa el disfraz de la preocupación. En los eventos escolares, Miranda llegaba temprano y se iba tarde, siendo el centro de atención. Yo llegaba a tiempo, me sentaba en la parte de atrás, y aplaudía cuando llamaban a Noah. Sentía los ojos sobre mí, midiéndome. La historia había sido contada, y yo no era el héroe. No la corregí. Todo instinto en mí quería explicar, defenderme, decir, no saben ni la mitad. Pero había aprendido algo importante mucho antes del divorcio, cuando la gente cree que te entiende, deja de prestar atención. Los dejé. Por esa época, mi vieja amiga Lena Park comenzó a contactarme más a menudo. Lena y yo nos conocíamos desde nuestros 20 años, cuando el alquiler se dividía entre 3 y la cena era lo que fuera más barato en el supermercado. Ella traía sopa. Escuchaba. Hacía preguntas cuidadosas. Al principio, estaba agradecido. Luego, noté que Miranda hacía referencia a cosas que solo le había contado a Lena. Pequeños detalles, plazos, el vecindario que estaba considerando si tenía que mudarme de nuevo. Hice clic una noche mientras estaba en mi cocina sosteniendo mi teléfono, leyendo un mensaje de texto de Miranda que repetía una frase que Lena había usado horas antes. No confronté a Lena. Me ajusté. Le di información segura, nada falso, nada útil, y vi cómo la fuga disminuía, y luego se detenía. La información, como el agua, encuentra el punto más bajo. Me aseguré de que no hubiera mucho que encontrar. El apartamento se convirtió en un lugar de rutinas. Noah se quedaba conmigo cada 2 semanas. Cocinábamos comidas sencillas, pasta con salsa de frasco, queso asado y sopa. Hablábamos de cosas neutrales, la escuela, películas, la ruidosa motocicleta del vecino. Hasta que una noche, preguntó, «Papá, ¿estamos bien?» No era una pregunta sobre dinero. Era sobre confianza. Lo estamos, dije, y lo decía en serio. Puede que no lo parezca ahora, pero lo estaremos. Lo que no dije fue cuánto tiempo había estado preparándome para este momento. 3 años antes, mucho antes de que Miranda dijera la palabra divorcio, yo había estado conciliando cuentas tarde una noche, cuando una transferencia no se alineó con ningún calendario que reconociera. La marqué, y luego encontré otra. Luego un patrón. Nada ilegal, nada obvio, solo lo suficiente para despertar mi curiosidad. La curiosidad es un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Indagué con cuidado, en silencio.
Aprendí dónde se escondía la deuda y cómo se justificaba. Aprendí qué activos estaban apalancados y cuáles estaban limpios. Aprendí la diferencia entre propiedad y obligación. Y aprendí a mantener mi rostro neutral cuando Miranda hablaba de lo bien que iban las cosas. Cuando finalmente llevé las carpetas a Grace Holloway, ella leyó en silencio, pasando las páginas con una paciencia que igualaba a la mía. «Podrías exponer esto», dijo. «Podrías hacer esto muy público». «No quiero público», le dije. «Quiero terminado». Grace asintió lentamente. Entonces dejamos que ella tome lo que cree que quiere. Las sesiones de mediación fueron casi cómicas. Miranda llegaba con confianza y un bloc de notas legal lleno de demandas. Casa, autos, cuentas. Quería cerrar rápido. Su abogado, Bradley Kerr, hacía preguntas cuidadosas. Yo respondía simplemente. Sí. No. Estoy dispuesto. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo. Observé a Miranda relajarse con cada concesión, vi crecer su certeza. En un momento, Bradley sugirió una auditoría financiera completa. Miranda la rechazó con un gesto. Eso es innecesario, dijo. Sabemos lo que tenemos. Grace me miró. Mantuve mis ojos en la mesa. Miranda firmó la renuncia cuando se le presentó, molesta por el retraso que representaba. No alargues esto, dijo, golpeando su bolígrafo. Estoy lista para seguir adelante. Yo también lo estaba. Para cuando se programó la audiencia final, Miranda ya estaba celebrando. Fotos nuevas, planes nuevos. Me envió un mensaje de texto la noche anterior, gracias por ser razonable. Esto no tenía que ser feo. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi pequeña sala de estar. La lámpara zumbante, el sofá que olía a perro, la mochila de Noah junto a la puerta. Lo feo es una cuestión de tiempo, pensé. Y el tiempo, finalmente, estaba de mi lado. Si la paciencia tiene un sonido, es el suave clic de un bolígrafo cerrándose después de una firma. Así es como se sintieron las semanas antes de la audiencia. Un largo ejercicio de moderación. Cada día, otra oportunidad para reaccionar que ignoré deliberadamente. Miranda confundió mi silencio con debilidad. Eso la hizo más audaz. Empezó a pasar por el apartamento sin avisar para recoger papeleo, siempre vestida como si se dirigiera a un lugar importante. Tacones altos sobre concreto agrietado, gafas de sol incluso cuando el cielo estaba gris. Hablaba rápido, eficientemente, como un gerente cerrando un proyecto. Necesitaré la información del título para el viernes, dijo una vez, hojeando una carpeta en el mostrador de mi cocina como si ya fuera suya. Y asegúrate de haber firmado las liberaciones de los vehículos. Brad no quiere retrasos. Brad, su abreviatura para Bradley Kerr, el abogado en el que confiaba lo suficiente para escuchar cuando le convenía. Asentí, dije que enviaría todo, y la vi relajarse de nuevo. La gente afloja su agarre cuando cree que el peso ha desaparecido. Janice escaló a su propia manera. Llamaba para recordarme plazos que no había perdido y obligaciones que no había olvidado. Enmarcaba cada demanda como preocupación. No querrás complicar las cosas, decía, con voz melosa. Miranda está bajo mucho estrés. Como si el estrés excusara el borrado. Como si un matrimonio fuera un recibo que pudiera devolverse una vez que el brillo se desgastara. Noah vagaba entre nosotros, atraído por una gravedad que él no creó. En casa de Miranda, el lenguaje cambiaba. Tu padre no entiende cómo funcionan las cosas, le decía. Es emocional. Dolía porque invertía la verdad. En mi apartamento, traté de darle espacio a Noah para hacer sus propias preguntas. Una noche, mientras doblábamos la ropa en el sofá, sostuvo una camiseta y dijo, mamá dice que tal vez tengamos que vender la casa por tu culpa. Doblé un calcetín lentamente. ¿Dijo por qué? Dijo que estás siendo difícil. Lo miré a los ojos. A veces, ser cuidadoso parece ser difícil, le dije. No son la misma cosa. Asintió, no convencido, pero pensando. Eso fue suficiente.
Detrás de escena, Grace y yo refinamos el plan. No añadimos teatralidad. No ocultamos nada. Organizamos. Cada documento estaba etiquetado. Cada obligación, listada. El anexo, seco, meticuloso, detallaba lo que la propiedad conllevaba. No era venganza. Era contabilidad. Grace me advirtió que no subestimara a Bradley. Es cuidadoso, dijo. Si huele algo raro, presionará. Miranda no lo dejará, dije. Ella tiene prisa. Tenía razón. La prisa tenía un nombre, Chase. Apareció en la órbita de Miranda como un cometa, brillante, rápido, temporal. Un entrenador personal convertido en aspirante a agente inmobiliario a tiempo parcial, todo dientes y certeza. No vino a la mediación, pero rondaba en mensajes de texto y cronogramas. La vida es corta, publicaba. No te conformes. Miranda se hizo eco del sentimiento, etiquetando ubicaciones con vistas y leyendas sobre nuevos comienzos. El impulso es embriagador. Hace que las consecuencias parezcan teóricas. Bradley solicitó una auditoría nuevamente, esta vez con más firmeza. Miranda se negó de nuevo, esta vez irritada. Ya hemos hablado de esto, dijo. No voy a pagar por retrasos. Bradley hizo lo que hacen los abogados cuidadosos. Redactó una renuncia. La explicó. Aconsejó no firmarla. Miranda firmó de todos modos, molesta porque la precaución seguía interrumpiendo su celebración. Vi su bolígrafo moverse por la página y sentí una ternura sorprendente. La gente no se da cuenta cuando está tomando la decisión más cara de su vida. Creen que el costo se anunciará solo. Los días se redujeron a la audiencia. Dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. No porque estuviera ganando, sino porque ya no estaba adivinando. La incertidumbre es más pesada que la pérdida. La mañana de la audiencia, llegué temprano. El tribunal olía a papel viejo y cera para pisos. Me senté en un banco y vi llenarse el pasillo. Los abogados murmuraban. Los zapatos hacían clic. Alguien se rió demasiado fuerte. Miranda llegó con un abrigo a medida, con Chase rondando justo fuera de las puertas como un amuleto de buena suerte. Janice la seguía, con la barbilla en alto, escaneando en busca de testigos del triunfo de su hija. Grace se sentó a mi lado, tranquila como siempre. Última oportunidad para cambiar de opinión, dijo suavemente. Lo sé, respondí. ¿Terminemos con esto? En la sala del tribunal, la jueza, una mujer de cabello plateado y gafas de lectura posadas bajas en la nariz, revisó el expediente. Hizo las preguntas estándar. ¿Entendía yo a que estaba renunciando? ¿Estaba siendo presionado? Respondí claramente. Voluntariamente. Sí. No. Quiero que esto se resuelva. La sonrisa de Miranda era practicada, pública. Firmó rápidamente, apenas leyendo. El secretario deslizó los papeles hacia mí. Me tomé mi tiempo. No por drama, por respeto. La tinta importa. Entonces Bradley llegó al anexo. Observé el momento en que su expresión cambió. El parpadeo de confusión, el sutil endurecimiento alrededor de su boca. Pasó una página, luego otra, como si esperara que los números se reorganizaran solos. No lo hicieron. Se inclinó hacia Miranda y susurró. No pude escuchar las palabras, pero reconocí la cadencia de las malas noticias. La sonrisa de Miranda se mantuvo por un segundo, luego vaciló. ¿Qué? Susurró de vuelta, demasiado fuerte. Bradley negó con la cabeza ligeramente, con los ojos aún en la página. Susurró de nuevo, con más urgencia. Miranda me miró, luego a Grace, luego volvió a mirar los papeles frente a ella. El color se retiró de sus mejillas. La jueza se dio cuenta. ¿Hay algún problema?, preguntó. Bradley se aclaró la garganta. Su señoría, necesito confirmar que mi cliente comprende las divulgaciones de responsabilidad adjuntas al acuerdo. Miranda se enderezó.
Entiendo, dijo, con la voz tensa. Hemos terminado aquí. La jueza miró la renuncia, miró a Bradley, miró a Miranda. Señora Calvel, dijo, su abogado aconsejó una revisión. Usted declinó. ¿Es eso correcto? Sí, espetó Miranda. Sé lo que firmé. La mandíbula de Bradley se tensó. La mano de Grace descansaba ligeramente sobre la mesa. Mantuve mis ojos en la jueza. Muy bien, dijo la jueza. Procedan. El mazo bajó con un sonido suave y final. Fuera de la sala del tribunal, Miranda confrontó a Bradley, alzando la voz. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo hice, dijo él, tranquilo, profesional. Más de una vez. Chase revisó su teléfono. Su sonrisa desapareció. Dio un paso atrás, luego otro, creando espacio como un reflejo. Janice exigía explicaciones que nadie tenía tiempo para dar. Recogí mis papeles y me puse de pie. Miranda me miró, y luego realmente me miró, como si me viera por primera vez en meses. Tú sabías, dijo. Yo leí, respondí. Hay una diferencia. Pasé junto a ella hacia el pasillo. El sonido de las voces se elevaba detrás de mí. No miré atrás. No porque estuviera enojado, sino porque la historia había avanzado, y yo también. En los días posteriores a la audiencia, el silencio se asentó como el polvo. No el tipo pacífico, sino el tipo que se aferra a las superficies y espera ser perturbado. Lo sentí en el apartamento, en la forma en que la lámpara zumbaba y luego no lo hacía. En la forma en que Noah hacía una pausa antes de hablar, como si probara el aire. La gente piensa que el tribunal es el clímax. No lo es. Las secuelas son donde la verdad termina su trabajo. Miranda llamó 2 veces esa primera semana. No contesté. No por despecho, por necesidad. Hay una diferencia entre cierre y contaminación. Grace llamó en su lugar, con voz firme, casi divertida. Los bancos se están comunicando, dijo. No contigo. Dejé que eso aterrizara. Aquí está la parte que nunca llega a los titulares. Las consecuencias llegan silenciosamente. Vienen como sobres con fuentes educadas, como recordatorios de calendario a los que no les importa cómo te sientes, como obligaciones que no reconocen la confianza como moneda. Miranda se había quedado con la casa, tal como quería. La casa con el arce y la escalera crujiente. La casa, con un segundo gravamen que vencía más rápido de lo que ella recordaba, y una línea de crédito que asumía un crecimiento continuo. También se había llevado los autos. Arrendamientos disfrazados de propiedad, pagos globales acechando como signos de puntuación al final de una oración que nadie quería leer. Se había llevado las cuentas que parecían llenas en el papel, pero que ya estaban asignadas, ya prometidas en otro lugar. Se había llevado el interés comercial que insistió en agregar al acuerdo, el vinculado a una empresa que sangraba efectivo mientras proyectaba éxito. Lo que no se había llevado, porque no podía, eran las piezas que yo había protegido mucho antes de que la palabra divorcio entrara en nuestro vocabulario. Mi cuenta de jubilación, transferida correctamente, nunca mezclada. Una pequeña herencia de mi tía, mantenida por separado, documentada, intacta. Y el fideicomiso que Grace y yo habíamos establecido para Noah meses antes, limpio e irrevocable, diseñado para ser aburrido y a prueba de balas. Miranda no entendía lo aburrido. Nunca lo había hecho. Noah lo hizo, eventualmente. Llegó al apartamento una tarde con una pila de correo dirigido a su madre. No lo había abierto. Simplemente lo extendió como algo frágil. Está enojada, dijo. Dice que el banco cometió un error. Tomé la pila y la puse sobre la mesa sin leerla. Los bancos no cometen errores basados en sentimientos, dije suavemente. Cometen errores basados en el papeleo. Se sentó, con los hombros caídos. Ella dice que la engañaste. Me senté frente a él. No escondí nada, dije. No la apresuré. No le dije qué firmar. Respondí preguntas cuando me las hicieron. Se quedó callado por un largo momento. Luego dijo,
Chase ya no viene por casa. Asentí. Algunas personas solo están ahí para la foto, dije. No para el marco. La foto se deshizo rápido. Miranda intentó vender la casa, pero cuando llegó la tasación, los números se negaron a cooperar. Los compradores hacían preguntas. Los prestamistas dudaban. La frase venta al descubierto entró en conversaciones que ella había asumido que serían de celebración. Los proveedores llamaron por facturas vencidas vinculadas a la empresa que ella había insistido en quedarse. Las cuentas que parecían saludables revelaron sus condiciones, y las condiciones no negocian. Janice llamó después, con el tono afilado por el miedo. Esto no es justo, dijo. Miranda no sabía. Saber y leer no son la misma cosa, respondí, repitiendo palabras que ya había usado una vez. Ella tenía asesoramiento legal. Janice se burló. ¿Podrías ayudar? Cerré los ojos por un momento, eligiendo la verdad menos dañina. Ayudarlo empeoraría, dije. Para todos. Grace confirmó lo que yo ya sabía. Cualquier intento de arreglar las cosas me enredaría de nuevo en obligaciones de las que acababa de ser considerado legalmente libre. Las líneas claras importan. La moderación también. Miranda apareció en el apartamento 2 semanas después, sin avisar. Parecía más pequeña de alguna manera, como si la confianza hubiera estado haciendo el trabajo pesado todo el tiempo. Sin maquillaje, con el cabello recogido demasiado apretado. No se sentó. Caminaba de un lado a otro. Me arruinaste, dijo. Me apoyé en la encimera y esperé. Siempre haces esto, continuó. Te escondes detrás de los detalles. Crees que eres más inteligente que todos. Creo que los contratos significan lo que dicen, respondí. Eso no es inteligencia. Es alfabetización. Dejó de caminar. Necesito ayuda. Ahí estaba. No una disculpa, no un reconocimiento, sino una petición enmarcada como un derecho. No, dije. No en voz alta, no con enojo, simplemente con claridad. Ella me miró fijamente, incrédula. ¿Después de todo? Después de todo, estuve de acuerdo. Aquí es donde dejé de cargar lo que no es mío. Su rostro se tensó y, por un momento, pensé que podría llorar. En cambio, se rió, un sonido corto y quebradizo. Siempre quisiste ganar. Negué con la cabeza. Quería terminar. Se fue sin dar un portazo. Eso se sintió como un progreso. La vida se rearmó lentamente. Noah y yo nos instalamos en un ritmo. Tareas en la mesa de la cocina, caminatas de fin de semana, comidas sencillas que sabían mejor porque eran nuestras. Me inscribí en un programa de certificación que había pospuesto durante años. Algo práctico que tenía sentido en una vida más pequeña y tranquila. Pinté la pequeña cocina del apartamento de un verde suave. No salvia exactamente, pero lo suficientemente cerca para recordarme que los comienzos no necesitan permiso. La historia de Miranda continuó sin mí. Consultas de bancarrota, negociaciones, explicaciones ofrecidas a personas que habían dejado de escuchar. La narrativa que ella había curado no podía sobrevivir a las matemáticas. Rara vez lo hace. Una noche, mientras Noah enjuagaba los platos, dijo, ahora lo entiendo. Levanté la vista. ¿Entiendes qué? ¿Por qué esperaste? Dijo. ¿Por qué no peleaste de la manera que todos esperaban? Me sequé las manos y lo miré a los ojos. A veces, pelear parece ruido, dije. Y a veces, parece paciencia. Asintió, pensativo. Luego sonrió, pequeña y genuinamente. Me alegra que seas mi papá, dijo. Ese fue el único veredicto que importó. Más tarde, solo en la tranquilidad, pensé en el momento en la sala del tribunal. El susurro, la sonrisa que se desvanecía, la comprensión llegando tarde. No sentí triunfo. Sentí alivio. Alivio de que el largo y cuidadoso trabajo hubiera resistido. Alivio de que el futuro de mi hijo estuviera aislado de la impaciencia de otra persona.
Alivio de que la historia en la que me habían escrito sin consentimiento finalmente hubiera terminado. La gente todavía pregunta cómo mantuve la calma. La verdad es simple. No estaba tranquilo porque me hubiera rendido. Estaba tranquilo porque me había preparado. Y la preparación, hecha correctamente, no hace ruido cuando funciona. La cosa con las consecuencias es que no llegan todas a la vez. Primero te ponen a prueba. Ven que ignorarás, que excusarás, que intentarás suavizar. Cuando no lo haces, se vuelven más ruidosas. Miranda intentó suavizar. Reenmarcó la situación. Le dijo a la gente que el mercado había cambiado, que el momento era malo, que cualquiera podría haber sido tomado por sorpresa. Dijo que los números eran temporales. Temporal es una palabra reconfortante. Sugiere que la paciencia arreglará lo que la disciplina hubiera evitado. Los bancos no aceptan el consuelo como garantía. Las llamadas seguían llegando, no a mí, nunca a mí, pero me enteraba a través de Noah, a través de los mensajes de voz llenos de pánico de Janice en mi teléfono, a través de las actualizaciones medidas de Grace. Un pago perdido, una cláusula activada, una tasa ajustada, cada elemento pequeño por sí solo, pero juntos formando un pozo de gravedad del que Miranda no podía salir solo con optimismo. Una tarde, Bradley Kerr me llamó directamente. No perdió tiempo en cortesías. Quiero ser claro, dijo. Aconsejé a mi cliente a fondo. Ella rechazó la revisión. El acuerdo se mantiene. Entiendo, dije. No estoy desafiando nada. Hubo una pausa. Jugaste limpio, dijo. No acusando, solo declarando un hecho. La mayoría de la gente no lo hace. No jugué, respondí. Leí. Exhaló. Por lo que vale, dijo, lamento que haya terminado de esta manera. Yo también, dije, y lo decía en serio. Luego colgamos, dos profesionales reconociendo un trabajo completado en direcciones opuestas. Miranda no dejó de intentar atraerme de nuevo. Enviaba mensajes tarde por la noche, mitad nostalgia, mitad negociación. ¿Recuerdas cuando arreglamos la escalera juntos? Seguido de, si firmas como aval solo por un año, puedo estabilizar todo. Alternaba entre calidez y presión, como alguien probando puertas para ver cuál se abría. Respondí una vez, no me involucraré. Por favor, deja de preguntar. Después de eso, dejé de responder por completo. Los límites no son castigos, son instrucciones. No anotó el cambio antes que yo. Ella es diferente, dijo una noche, mirando su teléfono. Más callada. Más callada no siempre es mejor, dije. Solo significa que el ruido se movió a otro lugar. En la escuela, Miranda dejó de ser voluntaria. En los eventos, llegaba tarde o no llegaba. La vida curada que había construido requería energía constante, y la energía se estaba redirigiendo a la supervivencia. La gente se ajustó rápidamente. Siempre lo hacen. Janice intentó un nuevo ángulo. Me invitó a tomar café, con un tono repentinamente conciliador. Las familias perdonan, dijo, revolviendo su taza como si contuviera respuestas. Miranda necesita apoyo. Las familias respetan los límites, respondí. Y el apoyo no significa absorber las consecuencias destinadas a otra persona. Su boca se tensó. Siempre fuiste terco. Lo aprendí viendo lo que sucede cuando la gente no lo es, dije. Esa conversación terminó donde comenzó, en ninguna parte. Mientras tanto, mi vida se redujo de buenas maneras. El programa de certificación exigía concentración. Aprendí nuevos sistemas, nuevas eficiencias. Disfruté ser un principiante de nuevo, disfruté la humildad de no fingir que lo sabía todo. Noah comenzó a hablar sobre la universidad en términos específicos, programas, campus, futuros que se sentían tangibles. El fideicomiso que Grace y yo habíamos construido permanecía tranquilamente en segundo plano, haciendo lo que estaba diseñado para hacer. Nada dramático. Una noche, Noah preguntó si podíamos visitar la vieja casa. Solo para verla, dijo. Fuimos un domingo por la tarde.
El arce todavía estaba allí. Los helicópteros esparcidos por el camino de entrada. El césped necesitaba ser cortado. Un letrero de inmobiliaria se inclinaba en ángulo. Optimismo templado por la realidad. Noah se paró en la acera, con las manos en los bolsillos. Parece más pequeña, dijo. Todo lo parece cuando dejas de proyectar sobre ello, respondí. No entramos. No necesitábamos hacerlo. La memoria es portátil. En el camino de regreso, Noah dijo, mamá dice que planeaste esto. Mantuve mis ojos en la carretera. Planeé proteger lo que importaba. Eso no es lo mismo, dijo. No, dije. No lo es. Asintió, absorbiendo. Creo que lo entiendo, dijo. No querías que ella ganara o perdiera. Querías que ella parara. Sonreí ante eso. Eso está más cerca de lo que crees. El intento final de Miranda llegó un jueves lluvioso. Llamó suavemente esta vez, como si el volumen pudiera cambiar los resultados. Parecía cansada. No el cansancio performativo que solía usar como una insignia, sino el tipo que proviene de contar días y recalcular promesas. No puedo hacer esto sola, dijo. No estás sola, respondí. Tienes profesionales, asesores, opciones. Se rió débilmente. Opciones, repitió. Siempre hablas así. Hablo así porque así es como se resuelven los problemas, dije. Buscó en mi rostro algo, piedad, nostalgia, ventaja. No lo encontró. Finalmente, asintió. Supongo que esto es todo, dijo. Esto fue todo hace un tiempo, respondí. Solo nos estamos poniendo al día. Se fue sin pedir nada más. Eso importó. Más tarde esa noche, me senté a la mesa de la cocina y pensé en el momento que todos recordaban, el susurro, la sonrisa que se desvanecía. No fue el final. Fue la revelación. El verdadero final fue más silencioso. Una serie de decisiones honradas, límites mantenidos, una vida recalibrada para ajustarse a la realidad en lugar de perseguir la ilusión. Escribí una lista en un bloc de notas amarillo. No metas, sino principios. Lee antes de firmar. Protege el futuro. No confundas movimiento con progreso. Se sentía simple, casi obvio. Siempre lo hace en retrospectiva. Noah salió de su habitación y miró el blog. ¿Es eso para la escuela?, preguntó. Es para la vida, dije. Sonrió. ¿Puedo agregar uno? Deslicé el blog hacia él. Escribió con cuidado, luego lo empujó de vuelta. Haz mejores preguntas. Asentí. Ese podría ser el mejor hasta ahora. A medida que la lluvia disminuía afuera, el apartamento se sentía estable. No impresionante, no envidiable, pero honesto. Y la honestidad, había aprendido, se acumula mejor que cualquier ilusión. Para cuando el polvo se asentó, la gente quería una moraleja. Querían algo pulcro que pudieran repetir en cenas o incluir en consejos para amigos. Yo no tenía una que cupiera en un posavasos. Lo que tenía eran resultados, poco románticos, precisos, inevitables. La vida de Miranda se reorganizó en torno a plazos, solicitudes de extensión, negociaciones que no iban a ninguna parte. La empresa que insistió en mantener no cumplió con sus proyecciones por márgenes que ninguna charla motivacional podía cerrar. Los proveedores dejaron de aceptar promesas. La casa permaneció en el mercado, con el precio ajustado a la baja en incrementos cuidadosos que parecían admisiones. Los autos se devolvieron antes de tiempo, con tarifas adjuntas como notas al pie. La palabra bancarrota circulaba sin aterrizar, pesada como una tormenta que se niega a avanzar. Ella culpó al momento. Culpó al mercado. Me culpó a mí. La culpa es un reflejo. Se dispara antes de que la comprensión tenga oportunidad de formarse. Me mantuve al margen. Grace se comunicaba periódicamente, breve y objetiva. Estás limpio, decía. Sigues limpio. Esas eran las únicas frases que necesitaba.
La claridad es un alivio. Noah observaba todo esto con la intensidad tranquila de alguien que aprende cómo funciona realmente el mundo. Una noche, mientras caminábamos el camino largo a casa desde el supermercado, dijo, la gente piensa que ganar se ve ruidoso. Ganar se parece a dormir, dije. Y despertar sin pavor. Pensó en eso, luego asintió. Eso tiene sentido. En la escuela, un consejero preguntó si todo estaba bien en casa. Noah dijo sí, con la confianza de alguien que había probado la respuesta. Eso me importó más que cualquier otra cosa. Miranda llamó con menos frecuencia. Cuando lo hacía, su tono era diferente, no más suave, simplemente despojado de expectativas. Preguntaba sobre el horario de Noah. Preguntaba sobre logística. Una vez dijo, no pensé que sería así. Elegí mis palabras con cuidado. La mayoría de las cosas no lo son, dije. La última vez que hablamos extensamente fue en un lugar neutral, una cafetería cerca del tribunal elegida por conveniencia más que por comodidad. Ella llegó temprano, sentada con las manos envueltas alrededor de una taza que no había pedido. Cuando me senté, levantó la vista con una sonrisa cansada. Te ves estable, dijo. Me siento preciso, respondí. Hay una diferencia. Se rió en voz baja. Siempre tuviste una forma con las palabras. Siempre tuve una forma con los números, dije, no sin amabilidad. Miró la mesa por un momento. Pensé que si me movía lo suficientemente rápido, no tendría que sentirlo. La velocidad no borra el peso, dije. Solo cambia cuando lo notas. Asintió, absorbiendo. Desearía que me hubieras detenido. La miré a los ojos. Traté de frenarnos, dije. Tú no querías ir despacio. Eso fue lo más cerca que estuvimos de una disculpa. Fue suficiente. La vida llenó el espacio donde solía estar el drama. La certificación se convirtió en un contrato. El contrato, en trabajo estable. Encontré satisfacción en resolver pequeños problemas bien, y en construir sistemas que no necesitaran aplausos. El apartamento se sentía menos temporal. Arreglé la lámpara zumbante. Compré una planta que prosperaba con el descuido. Noah y yo discutíamos sobre música y nos reíamos de películas viejas. Cocinábamos mejores comidas. Dormíamos mejores noches. Una tarde, mientras clasificaba el correo, me di cuenta de que algo había cambiado. No había sobres que hicieran que mi pulso se acelerara. No había llamadas que temiera contestar. La ausencia de ansiedad era tan completa, que se sentía como un sonido que había dejado de escuchar. Miranda se mudó a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. Redujo su vida como lo hace la gente cuando las opciones se reducen. Apareció en los eventos de Noah de nuevo, más tranquila, menos performativa. Coordinamos horarios con civilidad. No era amistad, era funcional. A veces ese es el mejor resultado disponible. Al final del verano, Noah y yo hicimos un viaje corto. Nada llamativo, un viaje por la costa, unas pocas noches en un motel limpio con toallas finas. Caminamos junto al agua al atardecer, con los zapatos en la mano. El horizonte era amplio y tranquilo. ¿Estás bien? Le pregunté, la pregunta que hacen los padres incluso cuando creen saber la respuesta. Sí, dijo. Creo que aprendí algo este año. ¿Qué es eso? Que la confianza no es lo mismo que la certeza, dijo. Y la certeza no es lo mismo que tener la razón. Sonreí. Esa es una buena lección. Hizo rebotar una piedra sobre el agua y la vio desaparecer. No quiero ser ruidoso, agregó. Quiero estar preparado. Puse un brazo alrededor de sus hombros. Ese es un plan sólido. Más tarde, de vuelta en la habitación, pensé en el momento que lo había empezado todo. El susurro, la sonrisa que se desvanecía, los papeles esperando ser firmados. La gente recuerda esa escena porque se siente como justicia en miniatura. Lo que se pierden es el largo trabajo previo. La disciplina de no reaccionar. La paciencia para dejar que los hechos hagan su trabajo.
Nunca quise que Miranda fracasara. Quería que la verdad fuera inevitable. Hay una diferencia. Una es personal. La otra es estructural. El día que Grace llamó para cerrar el expediente, sonaba complacida. Todo es definitivo, dijo. Eres libre. Gracias, dije. Hizo una pausa. Sabes, agregó, la mayoría de la gente habría intentado ganar puntos. No estaba llevando la cuenta, respondí. Estaba llevando registros. Cuando terminó la llamada, me senté a la mesa de la cocina y abrí el bloc de notas amarillo que Noah y yo habíamos estado completando a lo largo de los meses. Los principios llenaban la página en diferentes tintas y tamaños de letra. Lee antes de firmar. Protege el futuro. Haz mejores preguntas. Agregué uno más al final, y luego cerré el bloc. Deja que los resultados hablen. Esa noche, mientras apagaba las luces, el apartamento se sintió como un lugar que me pertenecía. No porque hubiera ganado algo, sino porque había terminado algo. Y terminar, hecho correctamente, deja espacio para lo que viene después. Hay un momento después de una larga tormenta cuando sales y el aire se siente diferente. No más limpio exactamente, solo más ligero, como si el cielo finalmente recordara cómo respirar. Así es como se sintieron los meses después de que todo se asentó. No más fechas de corte en el calendario. No más correos electrónicos que hacían que mi pecho se apretara antes de abrirlos. Solo espacio. La vida de Miranda encontró su nueva forma. Más pequeña, más tranquila, delimitada por realidades que ya no podía evitar hablando. No desapareció, y yo no quería que lo hiciera. Noah necesitaba a su madre. Lo que cambió fue el tono, los bordes afilados se desafilaron, el sentido de derecho se adelgazó. Cuando hablábamos, era sobre horarios y eventos escolares, no sobre culpas o tratos. Una noche, después de que Noah regresó de su casa, dijo, «Mamá está intentando». Asentí. Intentar cuenta, dije. Los resultados cuentan más. Sonrió ante eso porque para entonces entendía la diferencia. Me concentré en construir hacia adelante, no hacia atrás. El trabajo por contrato se convirtió en una lista de clientes estable. A la gente le gustaba que no exagerara, que entregara lo que prometía y documentara todo. Curioso cómo los hábitos que aburrían a Miranda resultaron ser moneda valiosa en el mundo real. Pasé de la lámpara zumbante a una silenciosa. Reemplacé el sofá que olía a perro por uno que no olía a nada en absoluto. La paz tiene un aroma. Es sutil. Noah comenzó a visitar universidades. Conducíamos, hablábamos, escuchábamos recorridos por campus que sonaban todos igual después de un tiempo. En un viaje a casa, dijo, solía pensar que ser exitoso significaba tener más. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora creo que significa necesitar menos, dijo. ¿Y saber por qué? No respondí de inmediato. Solo conduje y dejé que el camino se desenrollara frente a nosotros. Los padres no siempre pueden ver cómo aterrizan las lecciones. Cuando lo haces, es un regalo. Miranda y yo asistimos a un evento juntos ese otoño, la noche de premios escolares de Noah. Nos sentamos a unos asientos de distancia, educados, coordinados. Cuando llamaron el nombre de Noah, ambos nos pusimos de pie. Por un momento, crucé la mirada con Miranda. Ella sonrió, no la vieja sonrisa performativa, sino una cansada, real. Le devolví el gesto con la cabeza. Eso fue suficiente. Después, en el estacionamiento, ella dijo, me alegra que no me hayas destruido. Pensé en eso. En lo fácil que habría sido humillar, exponer cada detalle públicamente, perseguir el aplauso en lugar del cierre. No quería destruir nada, dije. Quería que la verdad fuera lo más ruidoso en la habitación. Ella consideró eso, luego asintió. Lo fue, dijo en voz baja. Nos fuimos por caminos separados. En una noche fresca, no mucho después, Noah y yo cocinamos la cena juntos. Nada elegante, solo pollo asado y verduras. Mientras comíamos, preguntó, ¿alguna vez desearías haber peleado más duro?
Dejé mi tenedor. Peleé exactamente tan duro como necesitaba, dije. Más duro y habría estado peleando contra la cosa equivocada. Se recostó en su silla. La gente en Internet siempre dice que deberías llevarte todo. Sonreí. Están hablando de ganar un momento, dije. No de vivir con el resultado. Más tarde, después de terminar los platos, me senté solo a la mesa y abrí el bloc de notas amarillo una última vez. La página estaba llena ahora. Principios probados y confirmados. Me di cuenta de que ya no necesitaba la lista. Las reglas habían pasado del papel al hábito. Cuando la gente me pregunta cómo mantuve la calma cuando mi esposa se llevó todo, la casa, los autos, el dinero, les digo la verdad. La calma no era un rasgo de personalidad. Era un plan. La calma fue el resultado de leer, prepararse y negarse a confundir la velocidad con el progreso. La calma fue entender que, a veces, el mejor movimiento es dejar que alguien tenga exactamente lo que pide. Porque a veces, lo que piden es el peso. Si estás escuchando esto y estás en medio de algo que se siente injusto, no te diré que seas paciente, tranquilo o estratégico. Esas decisiones te pertenecen. Lo que sí diré es esto: lee antes de firmar. Protege lo que importa. Y no dejes que nadie te apresure más allá de tu propio entendimiento. El ruido se desvanece. Las consecuencias no. No me fui más rico en las formas que la gente suele querer decir. Me fui más claro. Duermo bien. Mi hijo confía en mí. Mi vida se ajusta a la verdad de quien soy ahora. Esa es una victoria que tomaré cada vez. Si esta historia te hizo hacer una pausa, si te recordó un momento en el que mantener la calma parecía imposible, me encantaría saber de ti. Deja un comentario y cuéntame desde dónde estás mirando o qué parte de este viaje te resultó familiar. Compartimos estas historias porque ninguno de nosotros está tan solo en ellas como creemos. Y si quieres seguir caminando por este camino con nosotros, a través de decisiones difíciles, fuerza tranquila y nuevos comienzos, por favor suscríbete. Tenemos muchas más historias como esta para compartir cada día. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.